Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Andrés, Hilda, Gaby, Johnny, Carla, Eliana. Hola Patula. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a hoy vamos a partir de hoy empezamos con el tabernáculo, ¿no es cierto? Y van a ser unos cuantos posts, ya se pueden estar imaginando. Hoy vamos a empezar con la introducción a los materiales, ¿sí? Los materiales y el mobiliario que va a tener. Van a ser dos posts de esto. Durante los últimos 2 siglos se han escrito muchos libros acerca de la tipología del tabernáculo. Y los escritores bíblicos que Rúa fue separando, ¿no es cierto? Y dándoles revelación para que fueran sabiendo, ¿no es cierto? Dedicaron mucho tiempo al estudio del tabernáculo. Hoy seguimos las huellas de estos instructores verdaderamente porque nos basamos en las revelaciones que fueron dadas gradualmente a lo largo de la historia. Pero aunque muchos libros acerca del tabernáculo son muy buenos, sí les faltan muchas cosas, como en todo, ¿no es cierto? A medida que se va avanzando en la revelación, vamos viendo que ciertas cosas le estaban faltando. En general, estos libros fueron escritos desde un punto de vista doctrinal, verdaderamente, y los que lo tengan o hayan tenido la oportunidad de leerlo, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta que son muy doctrinales, básicamente. No recalcan la experiencia creyente, la experiencia nuestra de vida, ¿no es cierto?, o sea, la parte espiritual, sino la parte doctrinal. En sus escritos, Yahanan se refiere 2 veces al tabernáculo, ¿sí? En el capítulo 1 declara que el verbo, el cual es Elohim, se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Tabernaculó es la palabra exacta, una invención del apóstol, ya que no existe el verbo tabernacular, pero él lo inventó en ese momento para ser bien expresivo justamente de lo que pretendía transmitir. Hola Jorge, hola Nico, bienvenidos. Entonces, cuando Mashiach estaba en la carne, él era el tabernáculo de Elohim, ¿sí? Él era la morada de Elohim en la tierra. Eso hay que entenderlo bien claro. Antes de la encarnación de Mashiach, Elohim moraba en el tabernáculo construido en el monte Sinai. Después, Elohim se movía con el tabernáculo y venía, ¿no es cierto? Y más tarde lo consolidó con el templo, ¿no es cierto?, en un lugar fijo en la tierra prometida. Por lo tanto, el tabernáculo y el templo deben ser considerados como una sola morada, no como dos, ¿sí? Siglos antes del nacimiento de Mashiach, Elohim dejó el templo y volvió a los cielos. En Yahzkel 10 y 11 vemos que la gloria de Elohim dejó el templo y en cierto sentido jamás regresó. Entonces la presencia de Yahweh se elevó de encima de los querubines hacia la plataforma de la casa. La nube llenó la casa y el atrio se llenó del resplandor de la presencia de Yahweh. El ruido de las alas de los querubines se escuchaba hasta el atrio exterior, como la voz de El Shaddai cuando habla. Cuando mandó al hombre vestido de lino diciendo: toma fuego de entre los querubines en medio de las ruedas, este entró y se puso de pie al lado de una rueda. Entonces el querub extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que había en medio de los querubines, tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino. Y este lo tomó y salió. Dice en el capítulo 10 de Yahzkel. Y en el capítulo 11, por supuesto, continúa mucho, ¿no es cierto? Dice: entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas que estaban junto a ellos, y la presencia de Elohim, del Elohim de Israel que estaba por encima sobre ellos. La presencia de Yahweh subió de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Por lo tanto, hubo un periodo de varios siglos en que Elohim no moró en la tierra. No obstante, Elohim no abandonó completamente el templo hasta que Yahshua fue rechazado por el pueblo de Yahweh, ¿no es cierto?, de manera completa. Yahshua dijo: miren, su casa se les queda desierta, en Matías 23, ¿no es cierto? Desde aquel momento el templo ya no era la casa de Elohim, se había convertido en la casa de los israelitas, su casa, les dicen, ¿sí? Había sido la casa de Yahweh, pero ahora se llamaba su casa, la casa de ellos, de los fariseos. La profecía de que su casa les sería desolada fue mencionada por el propio Yahshua, pero él les respondió: ven todo esto, porque en verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre
piedra que no derriben. Matías 24. Y esto se cumplió cuando Tito destruyó a Jerusalén en el año 70 después de Mashiach. El tiempo que Yahshua estuvo en la tierra fue un periodo de transición, ¿no es cierto? Antes de que el templo fuese destruido, Mashiach se encarnó y llegó a ser el verdadero tabernáculo de Elohim. Cuando Mashiach vino y ministró, Yahweh moró en él y no en un templo hecho por el hombre. Un día Yahshua dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Yahanan en el capítulo 2 también un poquito después agrega: pero él hablaba del templo de su cuerpo, para que no queden dudas, ¿no es cierto? Tanto el templo como el cuerpo de Yahshua debían ser destruidos. Entonces, este fue un periodo de transición, un tiempo de cambio, ¿sí? Un pasaje del templo material a Mashiach. El Adón sabía que por su muerte en el madero el templo de su cuerpo sería destruido, pero en el tercer día, en su resurrección, Yahweh lo resucitaría nuevamente. Para aquel tiempo el tabernáculo, el templo, sí, sería agrandado, o sea, sería multiplicado y se convertiría en la congregación. Por lo tanto, la congregación hoy es el tabernáculo, es la continuación, ¿no es cierto? Finalmente, este tabernáculo se consumará en la nueva Jerusalén como la morada eterna de Elohim, ¿no? Y en ese momento será equiparada justamente al templo ya construido. Ahora se está construyendo todavía, por eso todavía está en una etapa de tabernáculo, y cuando esté consumado será templo. En cuanto a la nueva Jerusalén, Hitgalut 21:3 dice: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él fijará su tabernáculo con ellos. La nueva Jerusalén será el engrandecimiento de la congregación, o sea, la expansión, ¿sí? La congregación es el engrandecimiento de Mashiach. Mashiach es el tabernáculo, ¿sí? Este es el tabernáculo engrandecido, y la nueva Jerusalén será el tabernáculo consumado en un templo que es una ciudad. Espero que se estén viendo todas las piezas. El tabernáculo no tipifica solamente a Mashiach como persona individual, sino también a la congregación como morada corporativa de Elohim, porque primero tenemos a las unidades y después tenemos la reproducción de las unidades, que es Mashiach, el grano de trigo cayendo y dando mucho fruto. Entonces, así como Mashiach individuo se reproduce en muchos creyentes, de la misma manera Mashiach como templo, ¿sí? Se reproduce, y nosotros como muchos individuos formamos el cuerpo, que es el templo que va a llegar al final a ser la nueva Jerusalén. La palabra para tabernáculo es Mishkan, ¿no es cierto? Que también se traduce como cabaña, una construcción temporaria, ¿no es cierto? La construcción del Mishkan es análoga también a la creación del universo. En el día primero los cielos fueron extendidos como una cortina, así como las cortinas del Mishkan. En el día segundo las aguas de arriba y de abajo fueron separadas, como la cortina, ¿no es cierto?, separa el lugar santo del lugar santísimo. El día tercero las aguas de abajo fueron reunidas, así como el pueblo fue reunido ante el lavacro. El día cuarto el sol, la luna y las estrellas fueron creados para alumbrar, así como la menorá. El día quinto fueron creadas las aves, ¿sí? Así como fueron creados los querubines en el templo, ¿no es cierto? En el día sexto Adán fue creado en el Edén, así como Aarón fue dedicado para ser sumo sacerdote. En el día séptimo Elohim descansó en el Shabbat, en el día séptimo, así como su presencia descansa sobre el Mishkan, ¿no es cierto?, en el lugar propiciatorio. Hola Belkis, hola Mariel, hola Sandra, bienvenidas. Recibir la visión. Recibir la visión del tabernáculo es un asunto muy importante. No obstante, muchos lectores de Shemot muestran poco interés en estos capítulos 25 al 40 y los que le siguen también. Quizá no se preocupen por los materiales usados en la construcción del tabernáculo. Moshe recibió la visión del tabernáculo cuando él se encontraba en la cima del monte, ¿no es cierto?, bajo la gloria de Elohim. Yahweh quitó el velo y Moshe recibió la visión de las cosas celestiales. Se le advirtió divinamente a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, dice Ibrín en el capítulo 8. Para recibir esta visión, Moshe tuvo que viajar de Mitzrayim al monte Sinai, sí, en continua obediencia.
Si queremos recibir la visión del tabernáculo, que no es otra cosa sino lo que Yahweh pretende hacer con nosotros, que somos el tabernáculo pequeño individualmente y en conjunto, corporativamente, en el tabernáculo que es la novia, tenemos que pasar por ciertas experiencias iniciales. Tenemos que pasar por Pesaj, ¿sí? El cruce del mar de juncos, Mará y Elim, el deleite del maná, el deleite del agua viva, ¿sí? Que sale de la peña golpeada, la guerra contra Amalek, ¿no es cierto? Todas estas cosas ya las estudiamos. El cruce del mar de juncos representa el bautismo, que nos separa de Mitzrayim, que es el mundo, ¿no es cierto? Y nos libera de la tiranía de Hasatán. Las experiencias de Mará y Elim enseñan la disciplina del madero y la plenitud de la resurrección. Después de haber pasado por las experiencias del maná, del agua viva que sale de la roca Andí, de la guerra contra Amalek, llegamos finalmente al monte Sinai, ¿no es cierto? Ahí es el monte de Elohim, donde podemos recibir la visión. Si carecemos de las experiencias iniciales, no podemos recibir la visión relatada en los capítulos 25 al 30. Vamos a estar entre aquellos que quedaron al pie del monte. Recordemos que había varios grupos, ¿no es cierto? Le damos gracias a Elohim porque la mayoría de nosotros en su restauración estamos teniendo estas experiencias iniciales que están todas relacionadas con Mashiach. Cada una es una experiencia de Mashiach y no podemos dejar de pasar por ninguna. Sin embargo, por muy buenas que sean todas estas experiencias y esenciales, ¿no es cierto? También siguen siendo elementales y básicas, por así decir, al ras de la tierra. ¿Sí? No hemos subido al topo de la montaña. Cuando llegamos al capítulo 25 tenemos un adelanto de nuestra experiencia espiritual, por eso debemos subir al monte. Después de pasar por las experiencias iniciales, el pueblo de Elohim entró en una comunión íntima con él, sí, en el monte Sinai. No fue plena porque ellos se negaron a recibirlo, pero eso también sirvió para poder pintar este cuadro de los 3 niveles. En el transcurso de su comunión con Elohim, ellos recibieron la revelación de lo que él es. Esta revelación está descrita por la ley de Yahweh y sus mishpatim, ¿no es cierto? Como ya estudiamos. La ley es un cuadro, una fotografía que muestra lo que Elohim es, demuestra su carácter, demuestra su esencia. Los 10 mandamientos con todos los mishpatim nos proporcionan una visión clara de lo que él es, ¿sí? Pero muchos creyentes no lo entienden así cuando leen Shemot del 20 al 23. Por el contrario, ellos prestan atención a los mandamientos como requisitos que ellos deben guardar, ¿no es cierto? O no, algunos los quieren tirar a la basura. De cualquier manera, los dos lados generalmente los ven como reglas a ser guardadas. Son pocos los creyentes que ven la ley como una revelación de lo que Elohim es y por lo tanto lo que él desea grabar como nuestra naturaleza en nuestros corazones. La ley expuso entonces también la condición del pueblo de Elohim. Era para eso, era para exponer. La ley es para exponer justamente. Elohim es santo, pero el pueblo era mundano, era común, era corrupto, era carnal. Elohim es justo, pero el pueblo estaba lleno de injusticia. Entonces Elohim es un Elohim de luz y de amor, pero el pueblo estaba lleno de tinieblas y de odio. Por quedar expuesto, el pueblo le pidió a Moshe en el primer segundo que fuese Elohim e intercediera por ellos. No querían tener ningún tipo de contacto. Más que darse cuenta de que necesitaban un mediador porque Elohim es justo y santo, tuvieron miedo de ser más expuestos y hasta de ser destruidos. Literalmente dijeron, no sea que muramos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hubo ahí fue una miedo y autoprotección. Esto es lo que dijo Shaul acerca de la ley. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, al contrario, yo no sabría lo que es pecado si no fuera por la Torá. O sea que no tendría ni la menor idea de lo que es el pecado si yo no tuviera la Torá con la cual comparar mi mala conducta con la conducta perfecta que yo debo tener. ¿Qué es la Torá? Es una serie de reglas. Estaciona acá, no estaciones allá. No, es la descripción de lo que Yahweh es. No son cosas a ser obedecidas, reglas a ser obedecidas, sino un código de conducta, por así decir, ético y moral que debe ser internalizado. Tengo que ser eso, no hacer eso. De manera tal que por ese mismo motivo, porque no lo somos, es que la ley expone todo lo que sea la carne. Entonces la ley expone no solo lo que Yahweh es, sino también todo lo que el hombre no es.
Muchos de nosotros podemos testificar que cuando tenemos una comunión íntima con Elohim, recibimos su revelación, quedamos expuestos. Siempre nos sentimos expuestos y sentimos que somos caídos, que somos pecaminosos, corruptos, que necesitamos desesperadamente la sangre, el apoyo del Padre, el Ruach, todo de Él, ¿no es cierto? Es bueno recibir la revelación de lo que Yahweh es y quedar expuesto, ¿sí? Porque esa es la manera en que el Padre trabaja nuestra naturaleza, grabando su ley en nuestros corazones. Si nosotros no permitimos vernos de esa manera, la ley jamás se grabará en nuestros corazones. Es una pena que tanto se resistan sin comprender y por lo tanto sin crecer. Moshe recibió la visión cuando él estaba en el monte de Elohim. Si queremos tener la visión del tabernáculo, también debemos estar en la cima del monte con Elohim. Cuando Moshe estuvo en el monte, él permaneció con Yahweh bajo su gloria durante 40 días y 40 noches. En las escrituras el número 40 representa tradicionalmente las pruebas. Sin embargo, esto es así debido a una mala interpretación carnal. Lo cierto es que para nuestra carne todo lo que la ataca es penoso, ¿no es cierto? Entonces es una prueba, es una cosa, pero es desagradable siempre a los ojos de la carne, ¿no? Es visto como prueba o como castigo inclusive a veces. Pero nosotros sabemos que la carne no está destinada a heredar el reino, sino que debe ser clavada en el madero. De manera que hacemos muy mal en escucharla, peor todavía en obedecerla. El número 40 no representa las pruebas como algo negativo, que es lo que siempre se ha dicho. Ahora va a pasar los 40 días en el desierto, pobre hombre, se va para allá y le va a doler. No es algo así, es una cosa que la carne lo ve siempre como algo oscuro, ¿no es cierto? Como un valle oscuro donde somos atacados, ¿sí? Demasiado parecido con algunos conceptos paganos, ¿no es cierto? En los que el alma atraviesa por oscuras y mortales pruebas para ver si las pasa, gana el descanso eterno o no es cierto, la aprobación de los dioses. Esto se parece demasiado a ese tipo de concepto y no es así. Mashiach también fue probado. Lo que en verdad implica el número 40 es el pasaje por el fuego, por la ley de fuego. Eso es lo que la carne tiene pánico, dice, me voy a morir. Sí, te vas a morir, evidentemente. La carne no puede pasar por la ley de fuego de Yahweh. La ley destruye la carne, porque la carne es todo lo contrario de lo que la ley es. Mashiach pasó a través de las tentaciones de Satán sin problema, ¿sí? Porque él no tenía pecado. Pero para nosotros es bastante más difícil, es imposible de hecho si no estamos en él. Si estamos en Él, nosotros podemos llegar a pasar. Si hemos hecho obras en Él, vamos a pasar nosotros y las obras. Si hemos hecho obras fuera de Él, esas obras se van a quemar y vamos a pasar solamente nosotros. Es bastante simple. 40 implica el desierto y su santificación, ¿sí? Donde la carne es sometida a presión bajo la ley, ¿sí? Y eliminada. La generación que cae en el desierto representa la carne, como ya estudiamos, para poder entrar en la tierra prometida, en el Mashiach, siendo trabajado en nuestra tierra interior. Es difícil recibir la ley de Yahweh en nuestro interior, como muchos hemos experimentado y como probablemente experimentaremos hasta el último día, ¿no es cierto? Por causa de la carne que se resiste y se revela. Preferiríamos tener la visión muy rápidamente, ¿no es cierto? En unos minutos, pero recibir la revelación de Elohim requiere mucho tiempo. A Moshe le tomó 40 días y 40 noches para recibir esta visión, porque aquí Moshe es un tipo de Mashiach, ¿no es cierto? Y porque los 40 días son un tipo también de los 40 años que el pueblo pasó en el desierto. Su carne debía caer para que quedara solo el Ruach. Pero solo Mashiach pasó este test de manera rápida, completa y perfecta, obviamente, sí, cumpliendo así con los requisitos de la ley. En mi experiencia, yo puedo testificar que me ha tomado 40 años realmente recibir esta visión. Poco a poco, en el transcurso de los años, Elohim nos ha mostrado su revelación. No debemos pensar que podemos recibir la revelación divina apresuradamente. La impaciencia sabemos que es una cosa de la carne, pero tampoco podemos sentarnos a ver pasar las horas mientras nos dedicamos a otras cosas, ¿no es cierto? Y bueno, estoy esperando que me mande la revelación. No es así. La revelación suya nos va a llegar siempre en mayor medida cuando andamos en su camino. Él no le entrega su revelación a los que no hacen absolutamente nada por él, a los que se sientan al margen, a los que se ocupan de otras cosas, a los que priorizan al mundo sobre él.
Los 40 días en los cuales Moshe estuvo con Elohim en la cima del monte fueron también, y ahora sí podemos usar la palabra prueba, una prueba para los hijos de Israel. ¿Sí? Una prueba que ellos necesitaban pasar, pero no era una prueba para matarlos, era una prueba para exponerlos. No fueron capaces de esperar que Moshe bajara al monte, del monte, siquiera. Le pidieron a Aarón que les hiciera un dios. El pueblo tomó zarcillos de oro, los trajo a Aarón y él los moldeó con una herramienta grabadora y hizo un becerro, ¿no es cierto? Entonces el pueblo dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Mitzrayim. En lugar de recibir una visión, el pueblo fue incapaz de resistir la prueba del tiempo. Se hizo un dios para ellos mismos. Enseguida pudieron mirar al becerro de oro y declarar que este era el dios que los había rescatado de Egipto. En realidad era un ídolo, obviamente. La situación es idéntica en principio entre muchos creyentes contemporáneos. Pueden jactarse de haber recibido una visión. Sí, ellos tuvieron esa visión, la recibieron porque el Ruach nos llama y nos muestra. En realidad lo que tienen no es más que un becerro, ¿sí? Un ídolo hecho por ellos mismos. Ellos no tienen la paciencia de sentarse a esperar la revelación completa del Ruach. No son capaces de esperar el tiempo necesario para recibir esa revelación y se hacen ídolos para ellos mismos. Estar delante de Yahweh requiere quedarnos quietos y tener paciencia para esperar lo que Él dice y no lo que nosotros queremos. A pesar de que nos haya prometido cierta cosa, tenemos siempre que esperar en Él. Los materiales del tabernáculo. Como mencionamos, el libro de Shemot puede ser dividido en dos partes principales. La primera parte consta de los capítulos 1 al 24, que ya estudiamos, y la segunda de los capítulos 25 al 40. Los primeros 24 capítulos relatan la preparación, ¿sí? Los últimos 16 capítulos relatan la construcción ya del tabernáculo. Los 9 primeros pasuquín de Shemot 25 son cruciales en esto. Cuando empezamos a leer este capítulo, quizás no prestemos la adecuada atención a estos pasuquín. Quizás tengamos poco interés en los distintos materiales mencionados. Puede parecer aburrido para muchos, como una lista de compras, ¿no es cierto? Pero es mucho más que eso. Hola Martín, hola César, hola Blanca, bienvenidos. Entonces, en 25 del 1 al 9 no se recalca el mobiliario, el arca, el altar de incienso, el candelero, ninguna de esas cosas son mencionadas, sino que se da énfasis al tabernáculo como un todo, por así decirlo. Lo más importante que leemos es que Elohim dice: y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Este santuario es el tabernáculo como morada de Elohim. Hay que entender que es muy importante el tema de que lo que se está edificando es un lugar donde Yahweh va a habitar. Necesitamos trasladar esto a que no es solamente hacemos un lindo tabernáculo con todas las telas, todas las cosas que Él nos pide, ¿no es cierto? Lo hacemos muy bonito y entramos y cumplimos todos los ritos que Él nos explica. No se trata solamente de eso, se trata de nuestro tabernáculo interior, ¿sí? Entonces estamos trabajando nuestro tabernáculo interior, ¿para qué? Para que Yahweh venga a ser morada en nosotros. ¿Qué tipo de morada le estamos elaborando? Estamos elaborando una morada perfecta para que Él pueda venir y se sienta a gusto, como haría cualquier... todos los machos de todas las especies animales lo hacen cuando se empiezan a acasalar, ¿no es cierto? Y preparan todo el nido y todo bonito para que la hembra llegue, ¿no es cierto? Y coloque los huevos o lo que sea, ¿no es cierto? ¿Estamos haciendo realmente eso para Él? Nos estamos dedicando con todas las fuerzas a preparar esa habitación de la mejor manera posible, de la forma en que Él quiere, porque Él quiere venir a habitar acá. Y le estamos dando generalmente el cuartito del fondo, cuando no el sótano. Y no es así, ¿no es cierto? Se trata de nuestro Creador. Entonces, necesitamos tener estas cosas en cuenta. Este santuario es el tabernáculo como morada de Elohim. Este santuario tipifica a la congregación. Según el contexto podemos ver que este santuario no es una persona individual, sino un pueblo corporativo, porque Elohim habla de morar en medio de ellos, o sea, del pueblo. Entonces se está tratando de que tenemos un tabernáculo individual, pero la cuestión es lograr la relación corporativa. Estos pasuquín se relacionan entonces con la visión del tabernáculo y no con la visión del arca.
ya vamos a estudiar, ¿sí? Ciertamente el arca tipifica el Mashiach individual, no obstante el tabernáculo tipifica tanto al Mashiach individual, que es la cabeza, como el Mashiach corporativo, que es el cuerpo. El Berija ya revela claramente que el Mashiach individual es la cabeza, ¿no es cierto? Pero esta cabeza debe tener un cuerpo, no se puede tener una cabeza suelta. El cuerpo de Mashiach es la congregación, la novia, como ya sabemos. Shaul habla de la congregación, que es el cuerpo de Mashiach, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aún todas las cosas las sometió Elohim bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice Efesios en el capítulo 1. En Shemot no vemos solamente el arca Mashiach, ¿sí? Sino también el tabernáculo Mashiach, porque todo lo representa, ¿sí? No solamente el Mashiach individual, sino también el Mashiach corporativo. Si aplicamos la tipología del tabernáculo solamente a Mashiach individualmente, todo resultará objetivo y doctrinal. Podemos hacerlo todo eso, como esto representa así a Mashiach y decimos qué lindo, todo eso representa a mi Adón y todo lo demás, pero no es solamente eso, porque también él tiene que, nosotros necesitamos ser conformados a su imagen y semejanza, por lo tanto esas cosas apuntan subjetivamente también a nosotros. Así que no es cuestión de sentarse y mirar las diapositivas, sino de vivir todas esas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Si lo dejamos así va a quedar muy poco espacio para la experiencia espiritual. Pero si nos damos cuenta de que la visión de Shemot no es simplemente una visión de Mashiach como el arca y los otros muebles, porque él es todo, ¿sí? Sino también del tabernáculo como el engrandecimiento de Mashiach, ¿sí? O sea, como la expansión de Mashiach. Siempre hay crecimiento en las cosas que está haciendo el Padre. Siempre tenemos, Mashiach es la unidad de la cual salen las cosas, pero salen muchas cosas. Entonces no podemos seguir mirándolo como qué lindo, hay una sola cosa. No, necesitamos apuntar y enfocarnos en la expansión, ¿sí? En el engrandecimiento, porque ahí es donde nosotros tomamos parte del asunto, ¿sí? Repito que en Shemot no tenemos solamente el arca, sino también el tabernáculo. Empecemos a prestarle atención a esto porque lo vamos a estudiar durante bastante tiempo. Esto significa que no tenemos solamente a Mashiach como la cabeza, sino también la congregación. Son dos puntos que hay que estudiar. En 25:8 Elohim no dijo, me harán un arca para expresarme, para que yo me manifieste. Él dijo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Habitaré, ¿sí? Él quiere vivir, él quiere habitar. La manifestación se realizará a través de nosotros, pero si el primero no habita, no va a haber nada, evidentemente. En la segunda sección de Shemot es vital que veamos el tabernáculo como tipología de la congregación, verdaderamente como el engrandecimiento de Mashiach, su multiplicación, los muchos granos, ¿no es cierto?, que son producidos. Se necesitan muchas experiencias espirituales individuales para que Mashiach sea engrandecido y se convierta en la congregación. Cada uno de nosotros necesita tener sus experiencias individuales para poder trabajar, aprender a trabajar unos con otros también, verdaderamente, porque si no nunca va a haber encaje, ¿no es cierto? Por esta razón, al considerar los capítulos que vamos a estudiar a partir de ahora, vamos a recalcar más la experiencia de que la doctrina seca, ¿sí? Ciertamente esto no significa que yo rechace el aspecto doctrinal, porque nos basamos en esto. Pero ya lo hemos estudiado mucho, ¿no es cierto? Pero el punto es que el énfasis está en la experiencia espiritual más que en la doctrina. No estamos acá para aprender cosas, para estudiar, para hacernos cada vez más sabiondos y nada más. Estamos acá para comer y beber a Mashiach y crecer en él. Mi carga consiste en mostrar que esta porción de la palabra está llena de experiencias y va a haber muchísimas que vamos a necesitar transitar y vivenciar para poder seguir avanzando. De manera que quiero recalcar continuamente que estos capítulos de Shemot que vamos a ver, en ellos tenemos una visión del tabernáculo no simplemente como tipología de Mashiach, que como lo hemos estudiado mucho, sino particularmente como tipología de la congregación, el agrandamiento de Mashiach, ¿sí? La mayoría de las denominaciones han conseguido ver el paralelo entre el tabernáculo y Mashiach, y gratos estamos porque él ha revelado verdaderamente eso. Ha sido un primer paso
paso muy revelador de muchas cosas verdaderamente, ¿no es cierto? Pero ahora hay que dar el segundo paso. Inclusive los judíos comparan al tabernáculo con el Adam Kadmon, ¿no es cierto? El hombre ideal al que aspiran a convertirse por medio de su caminar justo, ¿no es cierto? Pero aunque el tabernáculo es realmente un cuadro de Mashiach, si comprendemos que Mashiach vino a reproducirse y dar muchos frutos, o sea, los creyentes, tenemos también un cuadro de cada piedra viva individualmente siendo edificada en la morada del Padre, corporativamente. En cuanto a Mashiach es único, obviamente. En cuanto a la congregación es individual y corporativo al mismo tiempo. Y no nos olvidemos que dentro de cada una de las piedras está Mashiach también. Para que Mashiach tenga el cuerpo, la congregación como su agrandamiento, ¿no es cierto? Tenemos que experimentarle cada día a él y hacerlo crecer. Si no experimentamos a Mashiach, él no va a tener ninguna posibilidad de ser agrandado, evidentemente. ¿Sí? Mucho menos expandido no va a poder tener el cuerpo, o sea, tener el tabernáculo como el agrandamiento del arca, como veremos un poco más adelante. El arca y también las tablas del tabernáculo estaban hechas con madera de acacia cubiertas de oro, ¿no es cierto? Esto indica que el tabernáculo es el agrandamiento del arca, verdaderamente. Primero tenemos el arca en el centro, que es de maderas de acacias cubiertas de oro, y las tablas que rodean, o sea, la expansión, cuando se expande, se llegan a todas las tablas que rodean al tabernáculo. En este mismo principio, la congregación es el agrandamiento de Mashiach, ¿sí? El proceso por el cual este agrandamiento llega a existir requiere la experiencia genuina de Yeshua día tras día. En los primeros pasukim del capítulo 25, Elohim le reveló a Moshe los materiales, los elementos fundamentales que se debían usar en la construcción del tabernáculo. Todos estos materiales representan los elementos básicos que tenemos que usar al edificar la congregación. No obstante, los creyentes contemporáneos carecen de cada uno de estos elementos. Si en lugar de interesarse por los materiales que corresponden a la revelación de Elohim, los creyentes se enseñan a organizarse y usar psicología u otro tipo de estrategias de marketing que vemos en la mayoría de las denominaciones cristianas hoy. En la restauración de Elohim no enseñamos psicología ni organización. Tenemos que conocer todos los materiales celestiales de una manera completa, y eso incluye la vivencia interior. Si no se vivencian las cosas, no hay verdadero conocimiento. Es todo mental, de la lengua para afuera, y viene del árbol del conocimiento del bien y del mal. En primer lugar, todos los materiales se refieren a las virtudes de la persona y la obra de Mashiach, ¿sí? Esto significa que estos materiales representan varios aspectos de Mashiach. Representan las virtudes de lo que él es en su persona y lo que él ha hecho y hará todavía, porque no ha terminado, en su obra, ¿sí? Y son todas cosas que se utilizan para edificar su tabernáculo. Esto tiene que quedarnos claro. ¿Por qué? Porque todas estas cosas tienen que estar en nosotros también, que somos su tabernáculo vivo. De manera que tenemos que comprender que todos y cada uno de estos materiales tienen que ser constituidos en nuestro interior como frutos. Yahweh le habló a Moshe y le dijo: dile al pueblo israelita que me traiga ofrenda, aceptarás ofrenda para mí de toda persona que lo traiga de corazón. La palabra traducida como ofrenda es terumá, ¿sí? Según el Tanaj, una ofrenda es algo creado por Elohim, preparado por él, pero ganado, poseído y disfrutado por cada uno de nosotros. Se refiere a algo que Yahweh ha creado para que llegue a ser nuestra experiencia. Por ejemplo, supongamos que un israelita deseaba ofrecer un becerro a Elohim. Aunque el cordero fue creado por Elohim y preparado por él, ¿sí? Porque él es el que da el crecimiento, la ofrenda debía ser ganada de manera justa. O sea, la persona debía obtener ese becerro por derecho, ¿no es cierto? No robarlo para ir a ofrecerlo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, después de obtener ese becerro apropiadamente, él debía disfrutarlo, en el sentido que tenía que cuidarlo, engordarlo, prepararlo en amor para que llegara a ser esa verdadera
ofrenda, ¿no es cierto? De esa manera se lo experimentaba a un animal, por así decir. Esto es un comparativo, ¿no es cierto? Después entonces este hombre podía ofrecer este becerro a Elohim. El hecho de presentar una ofrenda a Yahweh es un asunto de experiencia, como pues se puede ver. No es una cuestión de que el hombre se decía, bueno, quiero presentar una ofrenda a Yahweh, me voy al supermercado y me compro una vaca. No tiene ninguna experiencia con respecto a esa vaca que pueda llegar a comprar, evidentemente, ¿no es cierto? Acá tenemos un cuadro físico, material, ¿no es cierto? Que podemos ver, pero en lo espiritual, hoy nosotros presentamos como ofrendas a Yahweh, ¿qué cosa? Nuestras experiencias de Mashiach en nuestro interior. Si no experimentamos a Mashiach, no tenemos ofrendas para llevarle al Padre, y eso nos va a dejar medio delgados, muertos de hambre, Entonces tenemos que llevarle todo lo que hemos vivenciado de los frutos que Él está produciendo en nuestro interior. Todos los materiales preparados por Elohim tienen que llegar a ser nuestra posición, nuestro deleite, nuestra experiencia de Mashiach. Después, mediante nuestra experiencia, tenemos el derecho y la posición de ofrecer esos materiales que hemos disfrutado, esas experiencias que hemos pasado y por las cuales hemos disfrutado el tener a Mashiach en nuestro interior como una ofrenda elevada. En el Tanaj una ofrenda, terumá, ¿sí? Como dijimos, se refiere a una ofrenda elevada delante de Elohim, una ofrenda que es elevada. Terumá deriva de rum, la palabra rum, que significa elevar, justamente, ¿no es cierto? O estar elevado, levantar, lo que sea, pero es elevado. Si en sí la palabra ofrenda como tal no aparece, o sea, es una, está implícita, obviamente, dentro de este concepto de lo que se está hablando, ¿no? ¿Sí? O sea, que cuando decimos que hacemos una terumá, estamos haciendo una elevación. La palabra simplemente implica eso, una elevación. Claro, como es para Yahweh, es una ofrenda también, lo estamos ofreciendo, ¿sí? De la misma manera tenemos la palabra tenufá, normalmente es traducida como ofrenda mecida. También exactamente lo mismo. Viene de nuf, que significa tiritar, una cosa que se mueve, ¿no es cierto? Por eso es traducida como ofrenda mecida. Nuevamente la palabra ofrenda no está explícita, ¿sí? Estamos ofreciendo una mecida, por así decir, ¿está? Solamente, pero lo que sucede sí es que en los dos casos vemos que se trata implícitamente de una ofrenda porque es algo que se presenta a Yahweh. Esta clase de ofrenda, esta terumá, no era un sacrificio. Aquí ningún animal resultaba muerto. Esta es una ofrenda voluntaria, como está bien aclarado, ¿no es cierto? No es un sacrificio obligatorio. Entonces, creo que tenemos que recordar que todos los intentos que vienen por parte de las autoridades de la iglesia y de diferentes denominaciones y de todos lados de caracterizar que nuestro dar, nuestros diezmos o como lo quieran llamar, son una especie de versión del Berit Kadashah, el sistema de sacrificio del Tanaj, como han hecho algunos, ¿no es cierto? Es un paralelismo erróneo, no está respaldado por las escrituras, ¿sí? El sacrificio es sacrificio y la ofrenda es ofrenda. Son dos cosas separadas, los dos son completamente diferentes, tanto en naturaleza como en propósito. Ya vamos a estudiar más a fondo esta cosa más adelante, ¿no es cierto? Yahshua ya ha satisfecho cada requisito del sistema de sacrificio de la Torah una vez y para siempre, ¿sí? Así que nuestro dar, nuestros diezmos o como quieran llamarlo, ¿sí? No pueden ser clasificados como sacrificio, de manera que no pueden ser puestos en comparación, como si fuera la misma cosa, como hacen muchos. Más bien, el principio de Elohim acerca de nuestro dar es establecido para nosotros aquí mismo, ¿no es cierto? En el primer pasuk. El mismo es equivalente a nuestro libre albedrío, ¿no es cierto? Nuestro deseo voluntario de dar la ofrenda levantada o ofrecida, la terumá, ¿no es cierto? Pero ¿cómo? Con el corazón dispuesto, ¿no es cierto? Nosotros damos por una causa común con un corazón gozoso, alegre, que es lo que él siempre menciona, ¿sí? Voluntariamente, también lo pide, que al que dé voluntariamente le aceptarás, es así la cosa, ¿sí? Por gratitud, por lo que Yahweh ha hecho por nosotros, ¿sí? Porque nosotros reconocemos la necesidad y nuestro deber de contribuir. No debemos dar nada, o si en otro caso, ¿no es cierto? Si no tuviéramos esa comprensión,
obligación no deberíamos dar nada, porque Yahweh no se agrada de quien da por obligación o por apariencia, ¿no es cierto?, para aparentar delante de los demás, peor todavía, ni tampoco para los que dan por obligación. No hay que sentirse obligado, evidentemente. Así que la clase de dar que la congregación realiza no está en el ámbito del sacrificio para nada, ¿sí? No es un dar como sacrificio, no estamos pagando nada, al contrario, es un privilegio voluntario, ¿no es cierto?, cuyo deseo nace de un corazón regenerado. El corazón tiene que ser regenerado verdaderamente para poder incorporar este tipo de cosas. No es un acto de conciencia, no es una forma de agradecer nuestra salvación, porque ciertamente nos sentimos agradecidos, pero no tengo que pagar por lo que recibí, no pasa por ese lado tampoco, sí, que es lo que la carne haría y hace. De hecho, muchos se sienten obligados, ¿no es cierto?, a pagar su diezmo porque, bueno, yo fui salvado, entonces tengo que colaborar. No es así la cosa. Si no hay una disposición gozosa en el interior, no se ha comprendido nada todavía. Nuestro dar entonces es voluntario y gozoso, y siempre es tanto, además, que Moshe tiene que decir: por favor, no traigan más. De esta manera se levantó el tabernáculo como resultado de ¿qué? De las ofrendas voluntarias. Se vio un ruach similar en tiempo de David, cuando fue construido el templo, fíjense, y nuevamente cuando reconstruyeron el templo a los exiliados que volvían del cautiverio, ¿no es cierto? En todas partes, todas las veces que Yahweh trajo el mover del ruach para levantar el cuerpo, los movió a ese dar y a ese unirse. Los diezmos son una obligación, pero las ofrendas son voluntarias. Acá es diferente la palabra, el uso de la palabra. Acá no hay un diezmo, no estaba pidiendo un diezmo Yahweh, ¿sí? Por eso solo los que tienen un corazón alegre pueden dar a esta obra de la construcción del tabernáculo. Acá no se hacen las cosas de manera obligatoria. Si uno lo da de manera obligatoria, no está verdaderamente entendiendo el espíritu de la edificación del cuerpo. Cada uno contribuya como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Yahweh ama al dador alegre, al que da con alegría, como él dijo ahí, voluntariamente. Pídeles a todos que traigan regalos, y hubo que pararlos. Esa es la cuestión. Esto no implica únicamente dinero tampoco. Evidentemente hoy comprendemos que estas cosas son sombras de virtudes de Mashiach, que tienen que ser frutos producidos por nosotros, ¿sí? Por lo tanto, esto es también lo que debemos entregar para la edificación de la novia. No se trata solamente de dar dinero a Tomás, anda y hacelo vos el trabajo, anda a las misiones, anda a África, qué sé yo, y todas esas cosas. No es así, no financiamos a los demás para que hagan el trabajo que a todos nos ha sido dado hacer, sino que también ofrecemos justamente el oro, las piedras preciosas y la plata, que son todas las obras, todos los frutos de Mashiach que estamos generando en nuestro interior, si es que los estamos generando. Entonces ahí tenemos que entregar todas esas cosas para la edificación de la novia: la paciencia, paz, amor, gozo, tiempo, ayuda, apoyo, consuelo, lo que sea que estemos desarrollando con Mashiach. Necesitamos entregarlo en la construcción y edificación de la novia. Cada granito de arena que colocamos en la obra no es despreciado a los ojos de nuestro Mashiach. Él ve cada granito de arena, así como vio las 2 moneditas de la viuda. Él valora cada cosa que hacemos, no por obligación, sino con el gozo de colaborar para que su obra crezca. Elohim no aceptará un sacrificio ciego, enfermo o cojo, dice Malaquía en el capítulo 1, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que Yahweh espere que demos más allá de nuestras posibilidades, tampoco, sino que demos todo cuanto podamos. Pues cuando se ve la buena voluntad, se acepta según lo que uno tenga, no según lo que no tenga, dice Corintiim Bet en el capítulo 2. Estando Yahshua sentado frente al arca de la ofrenda, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban muchos, y una viuda pobre vino y echó 2 monedas que equivalen a 1 centavo. Él llamó a sus discípulos y les dijo: en verdad les digo que esa viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca, porque todos han echado de su abundancia, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La donación de la viuda le resulta tan agradable
a Elohim como el vaso de alabastro de perfume de gran precio, que también fue un gran sacrificio, ¿no es cierto? O el precio de una propiedad depositada a los pies de los apóstoles también. El darle a Elohim lo mejor que tenemos, no solo se aplica a las posesiones, sino también a las capacidades, al tiempo, a la prioridad en la cual lo colocamos a él en nuestras vidas y a las fuerzas que cada uno tenga. Lo mejor de nuestras facultades tiene que pertenecerle por completo. Esas son nuestras primicias. Después de que, obviamente, hayamos mezclado todo eso con Mashiach. Tienen que ser nuestras primicias en Mashiach. No podemos darle las cosas de la carne. Así que esas tiremos a la basura. De esta manera, daremos generosamente y con goce. No vamos a estar haciendo cuentas en cuanto a nada, absolutamente. No solamente al dinero, sino también al tiempo, a la dedicación, al trabajo, tengo que hacer esto, me corresponde hasta acá, me corresponde hasta allá. No vamos a estar haciendo cuentas. Con él no hacemos cuentas, ¿sí? No necesitamos ver hasta dónde me es debido, hasta dónde llega mi dedicación. Si esa es la actitud del que da, aún no se ha mezclado esa parte con Yeshua, es necesario que la mezclemos con él, porque él dio todo. De esta manera el tabernáculo es una extensión de los corazones del pueblo, así donde el Eterno desea morar. Tiene que tener esa fuente básica, esa energía de base, ese tabernáculo para ser levantado, para ser construido. Si no es levantado sobre la base del amor, no viene de Yahweh y no sirve. Shemot 25.2 entonces menciona la ofrenda elevada y no la ofrenda mecida, ¿sí? Lamentablemente las traducciones solo colocan ofrenda, no le han puesto esa separación. Y justamente vemos que la palabra no contiene, no significa ofrenda simplemente, ¿sí? Por suerte otros colocan regalos o colecta, ¿no es cierto? Que está, con suerte, no por suerte. Algunos colocan la palabra regalos u otros ponen la palabra colecta, ¿no es cierto? Hazme una colecta, tráigame regalos, que están más alejados todavía de los originales. Sin embargo, ya comprendemos que esta era una terumá, ¿sí? El hecho de que los materiales deban ser presentados como una ofrenda elevada significa que estos materiales se refieren a lo que hemos experimentado en resurrección, evidentemente, en nuestra resurrección espiritual que todos hemos pasado, no la física, sino la espiritual. Todas las virtudes de la persona y la obra de Mashiach son ofrecidas a Elohim como ofrenda elevada en el carácter de resurrección, ¿sí? En la posición en los lugares celestiales que nos ha dado, ¿no es cierto? Y para la edificación de su morada en la tierra. Los materiales que ofrecemos deben tener el carácter de resurrección y de la posición celestial que Él nos ha dado. Evidentemente no podemos hacer esto en la carne, porque si lo hacemos en la carne no va a servir de nada. Esto indica que la congregación es construida con materiales llenos del carácter de resurrección y enteramente en una posición celestial. O no estaremos nunca en sumisión perfecta al Padre, ¿sí? Esta es la forma en que cada uno de nosotros edifica su propio tabernáculo interior. Todos los materiales que usamos deben ser el fruto de nuestra experiencia de Mashiach. O no va a servir para nada. Cualquier otro tipo de experiencia de la carne va a arder cuando pase por la ley de fuego, ¿sí? Y el Padre no vendrá a hacer morada a nosotros porque no tenemos la madera de acacia revestida en oro en nuestro interior. Si entendemos esto, no vamos a formar una organización ni una institución como lamentablemente tantas veces se han formado a lo largo de la historia. La institución es algo natural, no tiene nada que ver con la resurrección. Los materiales para la edificación de la congregación tienen que estar llenos del carácter de resurrección. Esto es una cosa espiritual mezclada, ¿no es cierto? Entonces no podemos pensar que sirve lo físico. Si tenemos una ofrenda mecida, esta ofrenda es también una ofrenda elevada, es algo en resurrección y en los cielos. Todos los materiales deben ser las virtudes de la persona y obra de Mashiach que nosotros poseemos, disfrutamos, experimentamos, de manera que a movernos, ¿verdad? Porque si no tenemos nada es porque no hemos experimentado mucho. Y si hemos experimentado de verdad, tienen que verse esos frutos y tenemos que entregarlos. Entonces hay una cosa, porque muchos dicen, no, pero yo sí lo he experimentado mucho. ¿Y tus frutos dónde están? Se los has ofrecido, estás edificando verdaderamente. Muchos tienen una cosa que no terminan de entender, y nosotros mismos somos los primeros
que vemos esos frutos que existen verdaderamente. Si no los vemos es porque no están existiendo y estamos andando en la carne todavía. Si entendemos esto, ¿no? Entonces no vamos a formar ningún tipo de institución religiosa y no vamos a estar conformando las cosas al nivel de la tierra. La congregación no se construye con materiales naturales y ni siquiera se edifica con Mashiach directamente. Debe entenderse esto. No se edifica con Mashiach directamente, porque eso sería doctrinal. Por el contrario, es edificada con el Mashiach que se ha convertido en nuestra experiencia. Es el Mashiach mezclado con nosotros en nuestro interior. Yahweh viene a mezclarse con nosotros, ya lo hemos estudiado en otras cosas. Yahshua es el tabernáculo, pero en esta etapa de expansión, que es el aumento de Yahshua, se realiza porque el grano de trigo cayó a tierra y da mucho fruto. Si no da mucho fruto, no vamos. ¿Sí? Nosotros somos los pequeños tabernáculos con los cuales el Padre está edificando a la novia, que es un conjunto de muchos tabernáculos pequeños, ¿sí? Y que se convertirá finalmente en la nueva Jerusalén, el templo final de la expansión de Mashiach. La congregación es edificada no solamente con el Mashiach preparado por Elohim, sino con el que poseemos, disfrutamos y experimentamos nosotros en nuestro interior en resurrección y en los lugares celestiales. O sea, que son los lugares celestiales en el espíritu, en el Ruach, no en la carne. Necesitamos una rica experiencia de estas cosas. No debemos ser naturales ni terrenales. Por el contrario, tenemos que estar en resurrección y en los lugares celestiales constantemente. Y estos son los regalos que aceptarás de ellos: oro, plata y cobre, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas, pieles de tejashim y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Hola Aarón, bienvenido. Hola Javier, bienvenido. Hola Hugo, bienvenido. Como vemos entonces, se usaban varias clases de materiales en la construcción del tabernáculo. Estos materiales pertenecían a 3 categorías: minerales, vegetales y animales. En las escrituras la vida animal representa la redención. Antes de la caída, Elohim no le dijo al hombre que comiera animales, ¿no es cierto? El hombre todavía no había pecado, por lo tanto no necesitaba la redención que está representada por el hecho de comer animales. Matar la vida animal con el derramamiento de sangre representa la redención. Así que el hombre cayó, debió realizar un sacrificio para obtener una nueva cobertura, ¿verdad? Esto ya lo estudiamos en la serie de Bereshit. Más adelante, la caída de los vigilantes contaminó tanto más que toda la humanidad debió ser eliminada, excepto la familia de Noah, como sabemos, y a ellos se les dio el permiso entonces de comer carne, debido a que su ADN había sido más corrompido y al hecho de que ahora debía comer su redención para constituirse de su nueva naturaleza. Todo estaba siendo preparado para el escenario final que Yahweh venía montando para su plan. Eso lo vemos en el hecho de comer la carne del cordero de Pesach, ¿no es cierto?, que figura el sacrificio de Mashiach y del memorial en el cual comemos su cuerpo. La vida vegetal en las escrituras representa la vida que regenera, ¿sí?, que produce vida, es una vida que produce vida. Antes de la caída del hombre, todo lo que necesitaba era esa vida regeneradora, nada más, ¿sí? Esta fue la razón por la cual era necesario que el hombre comiera solamente de la vida vegetal antes de la caída, ¿no es cierto?, todas las plantas que tuvieran su semilla. El hombre necesitaba la vida regeneradora que produce y reproduce solo según su especie, como estaba escrito. Pero después de la caída, él también necesitaba la carne animal para la redención. En las escrituras se usan minerales también para la construcción y para la lucha. Los vemos en diferentes lugares. La construcción se relaciona con el edificio y la lucha con nuestra batalla contra las potestades y los espíritus malignos, contra el reino de las tinieblas. Primero, la vida de Mashiach es para la redención. Segundo, para la regeneración. Y tercero, para la edificación. La vida de Mashiach es una vida redentora, es productiva y es edificadora. La meta de Elohim no es la redención únicamente, ni la regeneración únicamente tampoco. Su meta es el edificio.
Por eso no alcanza con hacer las cosas individualmente. Se necesita la edificación en el cuerpo, contra el cuerpo. Todo es el cuerpo, ¿sí? Si queremos ser edificados como morada de Elohim, necesitamos ciertamente la vida redentora y regeneradora como pasos previos. Pero de ahí viene la edificadora en todo el cuerpo. La edificación no se hace con las piedras sueltas. La razón por la cual se mencionan los minerales primero acá es que el edificio es la meta de Elohim. Hay que entender eso porque esa era la meta inicial. Claro, se dieron necesariamente, ya que el hombre cayó, transgredió y trajo problemas, hubo que pasar por otros medios también, ¿no es cierto? Pero la meta original de Yahweh es el edificio. Hemos visto desde el Pasuk 8 que el deseo de Elohim consistía en que el pueblo hiciera ¿qué cosa? Un santuario donde él pudiera habitar. Este santuario, este edificio requiere ciertos minerales. Por supuesto, esto es simbología, ¿no es cierto? En la edificación de la nueva Jerusalén, en la consumación final del edificio de Elohim, no habrá vida vegetal ni animal, no es mencionada. Solo habrá minerales. Las puertas son de perlas, las calles de oro, las paredes y los fundamentos son piedras preciosas. Pero si queremos llegar a la meta de Elohim, necesitamos la vida redentora y también la regeneradora. No podemos llegar allá sin ellas. La redención de Mashiach y su regeneración son lo único que nos puede dar el edificio de Elohim. Por lo tanto, las tres categorías de materiales son los minerales, las plantas, la vida animal, y muestran que la vida redentora sirve para la vida generadora y que la vida generadora sirve para la edificación, que son pasos que se complementan y que no se puede dejar de lado ninguno de ellos. No nos podemos estancar tampoco en la mitad del camino y dejar los otros sin recorrer. Vamos a hablar de los minerales. En cuanto a los minerales, leemos acerca del oro, la plata, el bronce, las piedras de ónice, las piedras que tienen que estar delante del éfod, ¿no es cierto?, para el pectoral. Estos materiales no fueron usados como adorno o decoración, sino para el edificio. Las piedras de ónice, las demás piedras preciosas, fueron usadas para las piezas de los hombros del sacerdote y del pectoral. ¿Sí? El sumo sacerdote usaba además el Urim y el Tumim junto con el pectoral y podía recibir mensajes de Elohim a través de estas piedras. Todo esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Acá solamente vamos a mencionar todas las cosas, ¿sí? Aquí el punto es que el pectoral era construido con minerales. Eso es lo que nos interesa, con piedras preciosas incrustadas en oro, ¿sí? Estas cosas las vamos a ver en breve más a fondo. El hecho de que los minerales sean la primera categoría que se menciona, entonces, indica que todo lo que Mashiach es y todo lo que él ha hecho y está haciendo es para la edificación, como dijimos. El edificio es la meta de Elohim, tal como lo fue desde el primer día. ¿Sí? En muchos lugares de las escrituras leemos acerca de visiones, ¿no es cierto?, de los cielos, en las que los profetas perciben todo como piedras preciosas, no consiguen describir las cosas de otra forma, ¿no es cierto? O sea, siempre están diciendo que tienen la apariencia de y una piedra preciosa. No están diciendo que es eso, literalmente, que es una piedra preciosa, sino que lo que ellos ven no consiguen explicarlo de otra forma que con una similitud de algo. También mencionan el oro y la plata por su brillo. En verdad no se trata de piedras preciosas literales, materiales como las nuestras, eso voy, porque el reino espiritual es diferente de nuestro, sino que las piedras preciosas de nuestro mundo material sirven para representar esas maravillas espirituales, son parecidas, tienen ese brillo, tienen esas tonalidades probablemente en cuanto a colores, ¿no es cierto? Pero no son materiales al mismo tiempo. Todo lo físico simboliza el mundo espiritual que de otra manera la mente de carne no comprendería verdaderamente. Y tan es verdad esto que si no recibimos al Ruach y le permitimos actuar, tampoco los que llegamos después de la venida de Mashiach podríamos ver absolutamente nada. Los minerales de Shemot, aquí mencionados, representan a Mashiach como el material de edificación ordenado por Elohim y preparado por él. Nuevamente, aunque Mashiach es este material de edificación, Elohim no lo usa directamente para edificar su morada, pues si no, la podría haber hecho directamente con Mashiach y listo. Pero no es así la cosa, tiene que ser con el Mashiach que está en el interior de cada uno. Entonces, él nos da a Mashiach para que lo ganemos, lo disfrutemos y lo experimentemos
experimentemos en nuestro interior, lo procesemos y nos mezclemos con él en nuestro nuevo hombre. Cuando recibimos a Mashiach como nuestro Salvador, abrimos una puerta. Ahora tenemos que empezar a recorrer. La mayoría no recorre absolutamente nada, no trabaja ese Mashiach interior, ese Mashiach no crece. Por eso lamentablemente persiste el hecho de que muchos llegarán allá con obras de paja y que se van a arder absolutamente todas. ¿Y qué sucede allá? Ellos pasarán, serán salvos, pero como a través de fuego, es decir, no van a tener nada que hayan podido experimentar, no van a tener los frutos que podrían haber estado elaborando en este tiempo. Finalmente Mashiach llega a ser nuestra posesión, tanto en resurrección como en ascensión, ¿no es cierto? Si lo procesamos en nuestro interior, si nos mezclamos verdaderamente con él en nuestro interior, en nuestro nuevo hombre, ¿no es cierto? En las reuniones de la congregación debemos ofrecer a Elohim como ofrenda elevada, ¿sí? Tenemos que ofrecer el Mashiach que hemos experimentado y que se ha convertido en nuestro tesoro especial. Eso es lo que tenemos que intercambiar con nuestros hermanos, justamente. Cuando liberamos nuestro Ruach al funcionar en las reuniones, tenemos que tener a Mashiach como nuestro contenido. Liberar a la carne no funciona. Si simplemente gritamos alabanzas a Elohim sin Mashiach como contenido, no ofrecemos su excedente, este Mashiach interior a Elohim. Yo animo a todos a funcionar en las reuniones y liberar a sus rujot, ciertamente, pero esta función y liberación tiene que estar llena de Mashiach. El tratar de gritar, lo vemos en las falsas denominaciones, en estas falsas congregaciones en las cuales se están tratando de producir en la carne ciertos efectos que no tienen ningún sentido, ¿no es cierto? No sirven de nada. La carne no puede producir esas cosas. Tiene que estar Mashiach ahí. Y este Mashiach no puede ser objetivo, tiene que ser subjetivo, o sea, experimentado. Yo no puedo estar hablando así porque yo tengo un Mashiach interior como hacen tantos, pero como no lo vivencian, no lo dejan moverse, no lo dejan salir de nada, es un Mashiach objetivo. Ellos del todo no lo conocen, es más, no lo han experimentado vividamente, no lo han experimentado en vida, no lo han permitido moverse en su interior. Entonces de esa manera solamente pueden hablar del Mashiach objetivo que nunca sacaron del paquete de regalo. Entonces necesitamos verdaderamente experimentarlo y ganarlo como nuestro tesoro. Cuando las personas empiezan a tener sus primeras experiencias a este respecto, se maravillan, es cierto, todos nos maravillamos las primeras veces porque es completamente diferente de lo que habíamos experimentado hasta ese momento. Mashiach no se comprende con la mente de la carne, Mashiach se vive en el Ruach. Son dos cosas completamente diferentes. Entenderlo no es una de las cuestiones, vivirlo sí lo es. Y no es tampoco vivirlo en la carne. Se lo vive solamente en el Ruach, en el nuevo hombre. Así que en las reuniones debemos ofrecer este Mashiach precioso al Padre como material para edificación de la congregación. De esta manera nos edificamos los unos a los otros. Si entendemos que Mashiach es el material ofrecido como ofrenda elevada, ¿sí?, con la cual Elohim edifica, entonces tenemos que lamentar la situación deplorable de los creyentes contemporáneos, evidentemente. Un segundo. Me está volviendo loca el pelo. Muchos se enorgullecen de su educación y de su conocimiento teológico, ¿no es cierto? Inclusive los que no tienen estos conocimientos miden a los demás de acuerdo a esta regla. Ellos admiran a los que ellos creen que tienen mucho conocimiento y desprecian a los que según ellos no los tienen. Esa regla solo les puede medir el crecimiento del árbol del conocimiento, pero deben medir en verdad el crecimiento del árbol de la vida, al cual no lo miden porque generalmente no lo reconocen. Si este árbol crece, tendremos el verdadero conocimiento, ¿sí?, el que se produce de adentro hacia afuera. Recordemos que todas las obras de Hasatán se producen de afuera hacia adentro, ¿sí?, mientras que las de Yahweh se producen de adentro hacia afuera. Los que se jactan de sus doctorados, de su conocimiento teológico, de lo que sea, ¿sí?, en realidad tienen un conocimiento superficial de las escrituras, lamentablemente sumamente superficial. Han visto
visto que Mashiach es el material con el cual Elohim edifica? No, no lo han visto. Y no solamente no lo han visto, ni siquiera lo han vivenciado. Ni han vivenciado las cosas más básicas. Alabado sea Yahweh, porque Él es el material precioso para la edificación de la morada de Elohim. Y Él lo revela a los humildes, a los pequeñitos. La restauración de Elohim es totalmente distinta, entonces, de la religión actual. No nos preocupa conocer las escrituras simplemente en letras. Estamos aquí para llevar a cabo la edificación de Elohim en su restauración. Es imposible que haya reconciliación entre la restauración y el cristianismo o el judaísmo, tal como están todos en su situación actual. En la restauración rechazamos la madera, el heno y la hojarasca. ¿Por qué? Porque está escrito que no sirven. Pero estos materiales inferiores reciben la bienvenida entre muchos creyentes, ¿sí? Y además son apreciados, son alabados, son exaltados, son anunciados. La gente los defiende. En la restauración preferimos tener una pequeña cantidad de oro, plata y piedras preciosas, los vencedores, que un montón de madera, heno y hojarasca, ¿sí? Las mega iglesias. No nos interesan las enseñanzas tradicionales porque la revelación de Elohim está en su palabra. Lamentamos profundamente el hecho de que muchos líderes religiosos y maestros bíblicos están ciegos espiritualmente y por lo tanto arrastran a tantos, ¿no es cierto? Pueden estudiar la palabra, pero no conocen ni experimentan la vida de su autor, que sigue afuera golpeando la puerta. Ya dijimos que el sumo sacerdote llevaba un pectoral hecho con materiales preciosos, ¿no es cierto? Cuando él entraba en la presencia de Elohim. Si experimentamos a Mashiach como el material de la construcción, nos revestimos con él y como toda nuestra vestidura, lo colocamos como nuestro pectoral cuando entramos en la presencia de Elohim, vamos a recibir su revelación. La revelación viene por medio del Mashiach que hemos experimentado y se convierte en el material de nuestra edificación. En primer lugar tenemos el oro, que representa la naturaleza divina de Mashiach. El primer mineral mencionado es oro, que es Zahab, ¿sí? El oro representa la naturaleza divina de Mashiach, es puro y eterno. El oro no se corrompe, ¿sí? En Yahshua estaba la naturaleza divina, aunque este oro estaba escondido, ¿no es cierto?, dentro de él. Tenemos que experimentar la naturaleza divina y escondida de Mashiach. Por ejemplo, en todo lo que un hermano o una hermana hace como esposo o esposa, un padre, madre, ¿no es cierto?, empleado, lo que sea, en cualquier tipo de relación, esa persona tiene que tener la naturaleza divina de Mashiach escondida en su interior. Otros se preguntarán acerca de él o ella, ¿no es cierto? Y van a sentir que hay algo valioso en su interior si esto está verdaderamente allí. La gente lo va a percibir. Los religiosos en su momento se quedaron asombrados con Yahshua. Ellos sabían que él era un carpintero y algunos todavía conocían a sus hermanos. No obstante, se preguntaban cómo él podía hacer y decir tantas cosas, ¿no es cierto? Si nunca había estudiado, si nunca esto. Esto es por la naturaleza divina que estaba escondida en su interior. Debemos llevar a las reuniones y ofrecer a Elohim lo que experimentamos y poseemos de esta naturaleza divina de Mashiach escondida en nuestro interior. Si los que están estudiando no tienen que pensar que son muy jóvenes para presentar una ofrenda Mesías, y los que están en otra cosa no tienen que pensar que ya son tan viejos que no puedan llegar a ofrecerla. Todos somos edificados en este sentido, todos necesitamos la experiencia del oro, es decir, la naturaleza divina de Mashiach. Después tenemos que ofrecer a Elohim este elemento justamente que hemos experimentado como ofrenda elevada. Tenemos que experimentarlo a él, poseerlo y después ofrecerlo a Elohim. La plata, en segundo lugar, representa la obra redentora de Mashiach, ¿sí? Este es el segundo de los minerales. No tenemos que ver esta obra redentora de manera superficial. La redención involucra el aniquilamiento y la sustitución, ¿sí? Por lo tanto, en el madero, Mashiach nos clavó en el madero. Él nos aniquiló, literalmente. Además, mediante su redención, Mashiach se imparte a sí mismo dentro de nosotros para ser nuestro sustituto. Él nos reemplaza. La plata representa la redención, el aniquilamiento y la sustitución. En nuestra vida cotidiana tenemos que llevar el testimonio justamente a todos lados de que hemos sido redimidos, aniquilados y reemplazados. Ya no somos las viejas criaturas que éramos. Si al mundo que insiste en continuar echándonos en cara las cosas viejas, que se quede hablando solo el mundo, ¿tá? Porque para nuestro Padre esas cosas viejas ya se pasaron.
todo ha sido hecho nuevo, de manera que no podemos seguir revolcándonos en un pasado que ya no nos pertenece siquiera, ¿sí? Así que todos necesitamos tener este testimonio. Cuanto más reemplazados seamos por Mashiach, más maravillosos seremos a los ojos del mundo. El bronce, en tercer lugar, representa la prueba del juicio de Elohim. Puede ser traducido como bronce o como cobre. Tanto da, es el mismo, se refiere al mismo mineral. Hola Katy, bienvenida. Mashiach como hombre fue probado continuamente. Él fue probado durante toda su vida en la tierra. Y fue probado cuando se presentó ante los sacerdotes, ante Herodes, ante Pilato, cuando fue juzgado, cuando fue condenado a muerte, en todas partes. Además, Mashiach fue probado por Elohim continuamente, obviamente, que era la prueba. Él es el probador verdaderamente porque es el juez, ¿sí? Entonces cada día de su vida Mashiach pasó sus días bajo la prueba de Elohim. En tipología el bronce o cobre, repito, representa la prueba de juicio de Yahweh. Esta es la razón por la cual el altar en el atrio fue construido con bronce en lugar de con oro. El altar es un lugar de prueba, así como tal tipifica al madero, ¿sí? Como el lugar donde somos probados por Elohim. La serpiente de bronce elevada, ¿no es cierto?, en Números 21 tipifica a Mashiach como aquel que fue hecho a semejanza de la carne de pecado y elevado en el madero para ser juzgado por Yahweh. Así como la serpiente fue elevada en el asta, Mashiach fue elevado en el madero y probado por Elohim. Él pasó los diferentes aspectos de las pruebas de Yahweh. A diario nosotros también somos puestos bajo las pruebas de Elohim. La clase de vida que llevamos en casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea, está sujeta a la prueba de Elohim las 24 horas del día. Si no hay momento en el cual no estemos bajo sus ojos, gloria a Él, agradecemos por eso. Lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos va a ser probado por Yahweh. Está siendo todo registrado, Él lo ve todo, absolutamente. Elohim aún probará nuestros motivos, nuestras intenciones, todo lo que está en el corazón por detrás de las acciones que salgan al exterior. Al experimentar la prueba de Elohim, ganamos no solamente el oro y la plata, sino también el bronce. Y sin el bronce no obtenemos el oro y la plata. Esto hace de nosotros una clase distinta de personas que se preocupan por la manera como nos comportamos, ¿no es cierto? Cómo hablamos y cómo expresamos nuestras actitudes. Una persona que experimenta el bronce es una persona bajo el madero, bajo la prueba de Elohim. Sabe cómo son estas cosas. Primero debemos ganar bronce, nuestra experiencia cotidiana con Elohim. Después tenemos que llevarlo a las reuniones y mientras funcionamos ejercitando nuestro ruaj, ofrecemos a Elohim como ofrenda elevada. Este bronce que experimentamos y poseemos es también el material para la edificación del tabernáculo, evidentemente. Tenemos las piedras preciosas que representan diferentes aspectos de la obra transformadora del Ruach HaKodesh. Todos estos aspectos están basados en la redención de Mashiach. La experiencia del ónix, que está mencionado separado del resto de las piedras preciosas, es la base para la experiencia de las demás. Y como hemos mencionado, esto significa que la redención de Mashiach es el fundamento de la obra transformadora del Ruach. Sin la redención no hay el resto. Las piedras están relacionadas tanto a los comienzos como al fin, ¿sí? O sea, tanto al Edén, como dice, estabas en el Edén, el huerto de Elohim, tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo, y de oro era la confección de tus encajes y de tus engastes. En el día que fuiste creado fueron preparados, dice Ezequiel 28. Entonces, tanto en el Edén como en Gilgalú también, me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Yahweh. Tenía la gloria de Elohim y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto, el duodécimo de amatista, dice Gilgalut en el capítulo 21. Todo lo perdido será restaurado.
Las piedras preciosas estaban en el comienzo y volverán a estar en el final de este tiempo, de este lapso temporal que tenemos, esta primera semana de la humanidad. Esto significa que el hombre finalmente dará los frutos para los cuales fue creado. En el Edén, Adán podía comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno, ¿no es cierto? Y así podía constituirlo como parte de su naturaleza. En Gilgalut, en la Nueva Jerusalén, estará constituida de estos frutos, de todas estas piedras preciosas. La consumación de la revelación divina es la Nueva Jerusalén, que está construida con oro, piedras preciosas y perlas. Las escrituras son totalmente constantes al respecto. Los minerales que son mencionados en Shemot sirven para el edificio de Elohim. En Corintiim Aleph 3, Shaul afirma que como sabio arquitecto él echó los fundamentos y estos son Yeshua HaMashiach. Y después él declara que cada uno mire cómo sobreedifica, justamente. Y después agrega, si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja u hojas, sí, y sigue. Notemos que en este pasuk Shaul habla de los minerales, oro, plata y piedras preciosas. En lugar de construir con oro, plata y piedras preciosas, muchos creyentes usan madera, paja y hoja, que son materiales vegetales sin ningún valor y que sirven únicamente para ser quemados. Recordemos que la ofrenda vegetal de Caín tampoco fue aceptada. Además, en Timoteo B2, Shaul afirma que en una gran casa hay vasos, no solamente de oro y de plata, sí, que son vasos de honra, sino también de madera y de barro, que son vasos de deshonra. En el cristianismo, judaísmo y mesianismo actual, pocos usan materiales preciosos para construir la casa de Elohim. Esa es la realidad, la triste realidad actual. Los mejores obreros usan madera y los demás paja o hojarasca, pero todos van a arder, todas esas cosas van a arder, no sirven. Todos debemos experimentar la transformación del Ruach. Por ejemplo, tenemos que amar a nuestros padres, familiares, vecinos, particularmente a los hermanos y hermanas de la congregación. Si no obstante, Elohim no acepta nuestro amor natural. No quiere nuestro amor natural. A sus ojos, nuestro amor natural es barro y no es piedra preciosa. Nos sentimos muy bien acerca de nuestro amor natural, pero para Elohim es repugnante y desagradable, verdaderamente. Es una ofensa al concepto verdadero que es el amor, que es él mismo. Es una ofensa a él decir que eso que sentimos es amor. Nuestro amor debe ser transformado, simple y sencillamente debe ser transformado, debe ser entregado ese amor muerto y tenemos que empezar a amar con el amor de nuestro nuevo hombre. Necesitamos un amor transformado por el Ruach, con la redención, el aniquilamiento y el reemplazo de Mashiach como base. Después amaremos a los demás con un amor puro, el cual es producto de la obra transformadora del Ruach HaKodesh, ¿sí? Elohim mezclado con el hombre. Amar a los demás de esta manera es algo muy distinto a amarlos de una manera natural. No debemos quedar satisfechos con nuestra moralidad, ética, carácter o comportamientos naturales. No sirven de nada porque son comportamientos de nuestro viejo hombre, son comportamientos de la carne y la carne está muerta. No podemos seguir viviendo a través de un muerto, ¿sí? Todas estas cosas deben ser transformadas, necesitamos levantarlas en el nuevo hombre. Primero tenemos que ser redimidos, aniquilados y finalmente reemplazados. Luego seremos transformados metabólicamente por el Ruach HaKodesh mezclándose en nuestro interior como se mezclaba en la ofrenda de harina el aceite. Esta es la experiencia de las piedras preciosas. De esta manera se van conformando las piedras preciosas. Si llevamos estos materiales preciosos a las reuniones de la congregación y los ofrecemos a Elohim como ofrenda elevada, vamos a ayudar a edificar la congregación como morada de Elohim. Y no solamente ayudaremos a hacerlo, sino que nosotros mismos seremos edificados por las mismas piedras que otros hermanos entreguen. Luego nuestras reuniones van a estar llenas de la ofrenda de todos los materiales preciosos y una obra maravillosa de edificación se producirá entre nosotros y de esa forma se levantará verdaderamente el reino de Yahweh sobre esta tierra. Bien. Habiendo terminado, ahora sí quedo a disposición de ustedes para preguntas y consultas, comentarios. A ver, dice Eliana, todo lo que tengamos, todo lo que hagamos a diario debe contener a Mashiach, debe expresarlo de todo
nuestro lev, nuestro corazón. Nuestra vida cobra más sentido porque estaríamos elevando al Padre lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos. Nos ofrecemos por completo a Él. Nos ofrecemos por completo a Él mezclado con Mashiach. Es inútil consagrar, muchos cristianos se consagran a Él, realmente desean, no es que no voy a decir que no estén deseando o que sean satanistas o que sean malvados, ¿no es cierto? Pero están deseando en la carne consagrar, si la carne no puede ser consagrada a Él, para nosotros nos podemos consagrar, acabo de llegar, estoy acá, bueno, recién llego, me consagro a vos, perfecto, te voy a machacar todo, te dice. Entonces empieza a destruir la carne y la gente llora, grita y patalea porque no entiende, esa es la verdad. Pero la cuestión es que nosotros necesitamos aprender, pasar por ese proceso para poder explicarle a los demás que eso no es más que lo que tiene que suceder verdaderamente. Necesitan pasar por ese proceso para llegar al otro lado, siendo piedras preciosas y no madera, paja y heno. Shalom, Aníbal. Dice Eliana, Yahweh nos enseña a amarlo como es debido. Amén. No es suficiente decir que lo amamos porque lo obedecemos. No, es que justamente obedecer no es el punto. No obedecemos. Si estamos obedeciendo, todavía estamos en la carne. Es el camino, estamos en camino, perfecto. Pero la cuestión es que esa obediencia tiene que llegar a ser parte de nuestra vida de manera tal que ni se me ocurra más. Ya no quiero saber más nada. Como tantas cosas que hemos dejado de lado, que antes nos gustaban y ahora no nos gustan. Ese mismo cambio tiene que realizarse en nuestra obediencia. Ya no tiene que ser obediencia, tiene que ser mi deseo personal. Ese mismo es exactamente el mismo proceso y todos en mayor o menor medida lo hemos esperado en una u otra cosa. Antes ciertas cosas nos gustaban mucho. Ahora simple y sencillamente no nos agradan más, no nos producen el menor placer y en muchos casos nos dan asco y hasta vergüenza de muchas de esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, exactamente lo mismo, tiene que suceder, llegar a ese punto en cuanto a toda obediencia a todas las cosas que provienen del Padre. Por supuesto, vamos en camino de esas cosas, ¿sí? No desesperemos y no desistamos. A ver, Gaby dice, en cada sentido de nuestra vida es obedecer por amor para no sentir cómo el Ruaj se contrista. Insisto, tienen que ser más que eso, o sea, ni siquiera, tenemos que llegar ni siquiera a pensarlo, sí, estos son pasos previos, son válidos, ¿cómo empezamos? Obedeciendo, obviamente, como estamos, vamos como estamos, pero tenemos que llegar a que ni se nos ocurra. ¿Cómo se me va a cruzar desobedecer? Una cosa así, ¿no es cierto? ¿Cómo se me va a cruzar? No se me cruza. Como si fuera tan metido en nosotros como la respiración. ¿Cómo voy a dejar de respirar? No sé, ni consigo. Tengo que esforzarme para dejar de respirar, ¿no es cierto? Y tampoco consigo mucho. Entonces, ahí está la cosa. Tiene que llegar a ser parte nuestra. ¿Cómo? Repitiendo. Ciertamente que vamos repitiendo, pero no saquemos de la mente que no puede ser una obediencia eterna, que no podemos estar obedeciendo todo el tiempo como pretenden tantos creyentes. Ellos solamente obedecen desde afuera todo el tiempo. Eso no es aceptable porque están obedeciendo la carne, por eso no entra, no es grabado en sus rujot. Necesitamos que esa obediencia salga de nuestro ruaj para que se vaya grabando el comportamiento, de manera tal que se haga parte de nuestra naturaleza. En nuestro nuevo hombre, nosotros estamos trabajando con un niño interior. Tenemos la posibilidad de educar un niño desde cero en nuestro interior y educarlo plenamente en las cosas del Padre. Así que veamos cómo edificamos, como decía Shaul. En este nuevo niño nosotros podemos trabajar plenamente como si fuera, porque está a cero, es limpio, no tiene absolutamente nada y solo va a aceptar al mismo tiempo las cosas del Padre. Trabajemos en esa nueva persona que tenemos.
Dice Carla, yo hoy hace un rato le pedí bastante desesperadamente que me enseñe a amar a todos como él ama. Yo no sé por qué le piden esas cosas, porque no empiezan por pedir cosas simples, ¿está? Porque ahí te va a pasar por un montón de cosas. Para amar como él ama, vos tenés que aprender a amar al que te odia, amar al que te trata mal. Vas a ser puesta en esas situaciones. O sea, es verdad, dice, es verdad, yo no llego a eso. O si había llegado, siento que caí de ahí. Por supuesto que no llegaste, ni vamos a llegar todavía, ¿está? No vamos a llegar a ninguna plenitud, entendámoslo. Pero sí podemos llegar a una bastante avanzada cosa. Ahora, yo recomiendo en los comienzos, o sea, vayan en orden en las cosas. Es inútil pedir el título cuando estamos en el primer año, ¿sí? Necesitamos recorrer un montón de cosas antes de pedir el título. Ay, cómo me gustaría tener el título. Bueno, vas a tener que estudiar todas las materias. Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Pedir las cosas más avanzadas es simplemente como sentir, no es que no te las vaya a dar, te las va a dar ciertamente, pero te va a hacer atravesar por todas las materias que tenés que aprender en el medio, justamente. Entonces uno va a pensar, uno podría llegar a pensar, no me escuchó aquello, hasta que llegue el momento en el cual te vas a dar cuenta que eso habrá sido desarrollado, y eso va a demorar el tiempo que tenga que demorar, los tiempos son suyos. Dice Liana, las ocasiones en mi vida particular que he sentido más amor hacia el Padre es cuando comparto con las personas, me lleno en el corazón del agua, en el corazón que no puedo, de algo en el corazón que no puedo describir con palabras, me fluye el amor en esos momentos, me siento útil, viva, útil, etcétera. Sí, ahora lo vi algo. Bien, en cierta forma todo eso necesitas vos analizarlo y ver dónde está ese sentimiento correcto, ¿no es cierto? Tiene que ser edificado siempre en el ruaj, porque, como decimos, no puede ser edificado en la carne, solamente posicionarlo correctamente, porque el amor es siempre un sentimiento correcto, ¿no es cierto? Siempre es una cosa buena. Entonces vayamos a sentirlo en él, porque nos tiene que hacer sentir el amor. El amor de él es amor ágape, ¿no es cierto? Es un amor que va más allá de nuestro egoísmo. Así que llegar a ese amor justamente de cuando está dando de más, ¿no es cierto? Pero es dando hasta los que no quieren recibir y todos los demás. Es verdaderamente estar creciendo en él. Y son formas en las cuales él nos hace crecer. Dice Hilda, wow, cuántas cosas que no sabía. Abba me da entendimiento, Abba da entendimiento, Abba nos abre la cabeza y nos muestra muchas cosas. Este es solo el comienzo de todas las maravillas que el tabernáculo nos va a mostrar en estas próximas semanas y más también, pues son un montón, hay mucho material para estar estudiando. Acá hemos visto solamente una parte de los materiales, todavía necesitamos ver la otra parte pasado mañana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No olvidemos lo más importante de todo, que en todas las cosas que vamos aprendiendo de él son para alimento interno, tienen que ser vivenciadas constantemente. ¿Cómo las ponemos, cómo las vivenciamos? Y las vamos poniendo en práctica, ¿no? Y vamos poniendo en práctica y vamos tentando. A veces sale bien, a veces sale más o menos, a veces sale mal. Pero la cuestión es ir tratando de experimentar verdaderamente todas esas riquezas que Mashiach tiene para nosotros. Si él tiene la riqueza de la paciencia, necesitamos esforzarnos por experimentarla, ¿no es cierto? Por utilizarla, por así decir, para empezar a incorporarla a ese nuevo niño que estamos educando en nuestro interior. Si nadie más tiene preguntas, me voy a despedir de ustedes hasta mañana. Mañana tenemos la otra serie donde vamos a terminar el capítulo que vimos ayer,
que estaba por la mitad. Y pasado mañana vamos a terminar este capítulo también, que estamos viendo la mitad. Abba los bendiga a todos, Él siga dándonos este engrandecimiento, este crecimiento, para que su nombre sea levantado por toda la tierra. Shalom a todos, hermanos, hasta mañana. Nos vemos mañana.